Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos hoy más o menos en el horario en que tendría que ser la clase. Un poquito antes, estoy así les llega a tiempo. Y es la última clase, me doy el lujo de fumar dando clase, por eso se veía un mito. Es la última clase de esta unidad 2. Con esto ya hoy terminamos la unidad 2. Y me prometo a mí mismo que esta clase va a ser corta, porque la de Poeta en Nueva York yo creo que fue, bueno, le puse todo, le descargué todo, creo que me salió un poquito excesiva en tiempo, que les va a llevar verla varias sesiones para no aburrirse, así que en esta voy a ser breve, porque además, como en realidad se trata de una obra eh, que no les va a traer tantos problemas a ustedes para leerla de manera autónoma, simplemente la voy a ubicar en la producción de Lorca, la clase es sobre la casa Bernarda Alba. La voy a ubicar en la producción de Lorca, en la producción teatral de Lorca, a la que hasta ahora no nos hemos referido, y voy a dar simplemente algunas claves de lectura, nada más. Bueno, el teatro de Lorca. Lorca empezó a escribir teatro también muy tempranamente, y el teatro de Lorca se suele agrupar en cinco o seis eh, conjuntos, digamos que cinco o seis series. La producción teatral de Lorca se puede agrupar en cinco o seis series de obras que tienen una relación entre sí. Los dramas modernistas, uno de ellos de tema histórico, Mariana Pineda. Dramas modernistas, ¿por qué? Porque tenían mucha influencia todavía del teatro modernista, que era un teatro fundamentalmente lírico, en el que el dramaturgo desplegaba este, una escritura lírica en la redacción de sus diálogos, muy influenciado por Marquina, que era el dramaturgo más influyente en esta línea. Mariana Pineda, entonces, y El maleficio de la mariposa son las obras que se suelen ubicar en ese lugar. Luego tenemos farsas, las farsas de Lorca, las farsas para títeres, teatro de títeres, tragicomedia de Don Cristóbal, eh, El retablillo, y las farsas para actores, La zapatera prodigiosa, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. El otro grupo son las obras a las que hice referencia en la clase pasada, que Lorca empieza a producir al mismo tiempo que él se inclina hacia el proyecto de Poeta en Nueva York, ¿ah? Que se empieza a querer a sí mismo como un escritor más orientado hacia la vanguardia, hacia el futuro, va a decir él. Me voy a poner a escribir el teatro del futuro, no lo voy a poder estrenar en esta época, pero va a ser el teatro del futuro. Y entonces escribe en ese viaje El Público, al que parecer escribe casi enteramente en La Habana. Así que pasen 5 años, un poco después, y Comedia sin título. Finalmente están las tragedias rurales. Se las llama tragedias rurales porque son tragedias al estilo Lorca, digamos. No tienen la estructura de la tragedia clásica, pero tragedias al estilo Lorca. Y también un drama, que no es tragedia puramente dicho, pero es un drama. Estas tragedias son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Se suponía que Lorca, hacia el final de su vida, todas estas obras son las últimas de Lorca, cuando él se inclina fundamentalmente hacia el teatro. Era una fase de su producción, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera seguido viviendo más, pero en este momento es una fase de su producción en que él se pone fundamentalmente a escribir teatro. Y él dijo que iba a escribir una trilogía dramática de la tierra española. Se supone que estas tres obras podrían conformar esa trilogía. Y muy cerca de estas, el drama Doña Rosita la Soltera. Esas son tiene algunas otras obras de teatro y algunas de teatro breve, pero estas son las más conocidas y estos son los grupos.
Bueno, en ese momento que yo les dije que Lorca se empieza a volcar muy fuertemente hacia la escritura teatral, habría que situarlo aproximadamente en 1931-1932. Y hay un hecho que pudo haber influido no solamente para que se volcara hacia la escritura teatral de manera rotunda, sino hay un hecho que pudo haber influido, incidido en esta decisión de Lorca, que es a principios de la Segunda República su participación en el proyecto de la Barraca. Cuando empieza la Segunda República en abril de 1931, Lorca se entusiasma mucho con ese proyecto cultural, ese proyecto político y cultural de la Segunda República y empieza a participar fuertemente en la vida cultural. Y unos estudiantes, al parecer, le hacen a Federico la propuesta de producir un teatro itinerante, un teatro que anduviera en camiones por los pueblos de España para llevar la cultura española y hacerla conocer, hacer conocer las grandes obras del siglo de oro español y otras también, en los pueblos de España en los que el teatro no llegaba normalmente. Y a Lorca le entusiasma muchísimo este proyecto hasta el punto de considerarlo propio. Después él va a decir, esto me lo inventé yo en algunos momentos sobre la barraca. Y le pone muchísima energía. Así que andan por un tiempo por los pueblos de España y ahí él tiene, digamos, esto le hace vivenciar una especie de cambio en relación con ese teatro imposible en el que él había depositado sus energías antes porque quería buscar el teatro del futuro. No, bueno, ahora tiene que buscar un teatro del presente. Empieza a buscar un teatro que pudiera ser estrenado en su época, que pudiera atraer a las masas. Empieza a tener como una actitud diferente hacia el gran público, a quien antes de alguna manera le tenía un poco de miedo, de resquemor y de ese típico rechazo del vanguardista, ¿no? Que rechaza la demanda del público para provocarlo y escribir aquello que él no quiere o no está todavía dispuesto o no a ver. ¿Mm? Bueno, empieza a hacer un teatro más posible para el público de su época, en el que de todas maneras se dijeran cosas bastante atrevidas para el momento y bastante osadas, pero que pudieran ser vistas por el público. Y le empieza a ir muy bien realmente, porque tiene un enorme contacto con las masas y se estaba ya haciendo se estaba volviendo en una especie de dramaturgo de masas en el momento en que es asesinado por los nacionales. Otro hecho que hay que poner acá junto a este proyecto de la barraca es otro viaje de Lorca, que esta vez no fue un viaje para escapar o para huir de una crisis, sino un viaje más bien alegre y que además le resultó sumamente confortable, se sintió sumamente a gusto en su viaje a Buenos Aires, al Río de la Plata, porque también estuvo en Uruguay, en Montevideo. Ese viaje lo emprendió en 1933. ¿Mm? Y allí Lorca realmente tuvo un éxito enorme. Llamó muchísimo la atención de la prensa, dio conferencias, dio por primera vez a conocer su conferencia Juego y Teoría del Duende, a la que nos referimos en la clase anterior, dio otras conferencias, fue entrevistado por todos los medios, se dio el lujo de dar entrevistas sobre la cantidad de entrevistas que le hacían y de mandarle cartas a su familia y esquelas escritas detrás de postales en los que decía el público, acá en Buenos Aires he salido en todos los medios y hay fotos mías por todos lados y la gente me reconoce en la calle, lo cual decía con un poco de placer y de gusto, de esa fama que vivía, se empezó a sentir famoso y célebre, de esa fama que estaba viviendo en Buenos Aires, pero a su vez se quejaba, ¿no? Bueno, pierdo mi vida privada, me acosan, me buscan, no me dejan en paz. ¿Eh? Hasta en el hotel tenía que recibir a entrevistadores en bata. ¿Mm? Bueno,
Así que estuvo bastante tiempo en el Río de la Plata y se sintió sumamente a gusto. Algunos dicen que si Lorca no se hubiera muerto y hubiera tenido que exiliarse, probablemente se hubiera exiliado a Buenos Aires. Bueno, este es otro hecho también, porque en Buenos Aires tiene también un enorme éxito teatral, con algunas obras que estrena en Buenos Aires, con la actriz, o una de las actrices más importantes de ese momento en habla española, que era Lola Membrives. A partir de este momento, Lola Membrives y Margarita Xirgu, las dos divas, se van a empezar a disputar a quién Lorca le iba a dedicar la heroína de su próxima pieza teatral. Bueno, luego vuelve a España y, como les digo, empieza a publicar, a escribir varios proyectos, algunos de los cuales van a quedar sin estrenar en tiempos de Lorca. La casa de Bernarda Alba es uno de esos casos, no la va a alcanzar a estrenar durante su vida. Algunos puntos fundamentales sobre la poética teatral de Lorca. Aparte, al principio, como les dije, tuvo muchísima influencia del modernismo, de la dramaturgia modernista, y entonces era un teatro fundamentalmente poético. Este rasgo no desaparece nunca de su producción. ¿Eh? El hecho de que por momentos ponga mayor énfasis en la poeticidad de los diálogos, en el lirismo de los diálogos, que en el desarrollo de la acción dramática. Pero empieza de a poco a prestarle cada vez más atención al desarrollo de la acción dramática. Y esa es una característica que se va a observar en la Casa de Bernarda Alba, donde los diálogos aparentemente, está al final de su producción, la Casa de Bernarda Alba, y allí los diálogos aparentemente ya no son líricos. En realidad, si uno los observa bien, tienen una enorme capacidad para parecer realistas, ilusionistas, los diálogos, y por lo tanto uno no nota tan a primera vista la poeticidad, porque la poeticidad si yo pongo a los personajes hablando en verso y con unas metáforas terriblemente llamativas, ese diálogo evidentemente pierde realismo, porque no hablamos así en la vida, pierde ilusionismo, pierde ilusión de realidad y gana otra cosa, ¿no? Pero esa, que era una característica de algunas obras iniciales de Lorca, ese rasgo se va a ir moderando, sin perderlo, porque si ustedes miran con atención, esos diálogos de la Casa de Bernarda Alba están llenos de metáforas y de momentos poéticos, pero de una manera bastante más disimulada en medio de la ilusión de realidad. Entonces, tiene también Lorca una herencia del gran teatro clásico, por ejemplo, en tratar el tema de la honra. Es otra de sus características. Y un sentido didáctico. En alguna declaración Lorca dijo: el teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Fíjense que acá le interesa enseñar algo al público. Enseñar algo que a lo mejor no le agrada, porque lo va a correr de la moral dominante. El teatro de Lorca siempre cuestiona la moral dominante. Es un teatro en el que los personajes se sienten oprimidos por esas normas sociales. Y por lo tanto las ponen en jaque, las ponen en entredicho, las cuestionan. Pero de una manera lo empieza a hacer de a poco, no tan provocadora como en el público, por ejemplo, sino de una manera en que pueda ser asumido por el público de su época. Entonces se empieza a volver un tema fundamental la mostración de la moral caduca y errónea, por ejemplo en Doña Rosita la Soltera, la Casa de Bernarda Alba, la represión de la mujer, el autoritarismo. Le presta mucha atención también, otra de los rasgos de su poética, es que además de prestarle atención a la confección de la pieza teatral y a sus
dotes literarias, le presta muchísima atención, está pensando, es un dramaturgo que está pensando, como casi todo buen dramaturgo, en el espectáculo que ese texto dramático supone, propone para un director. Entonces le da mucha importancia a lo plástico, a las imágenes que se van a generar sobre el escenario, al lenguaje corporal, a la disposición estética del dispositivo escénico, a la música, a las canciones que se cantan, y al contraste entre diálogo y pausas. Los silencios se vuelven muy significativos. Presten atención a eso en la casa de Bernarda Alba. Estos son los rasgos fundamentales de su poética, habría muchísimo más para decir, pero lo dejamos ahí y pasamos entonces ahora a la última etapa de su producción y de su vida con la casa de Bernarda Alba. Que no alcanzó a estrenar y la estrenó recién, fíjense otro dato que nos interesa decir, recién esa obra pudo ser estrenada no en España, porque en realidad evidentemente empezó a ser una pieza prohibida durante el franquismo, sino que se estrenó, el estreno mundial de la casa de Bernarda Alba tuvo lugar en Buenos Aires, la estrenó en Buenos Aires, en la Argentina, Margarita Xirgu en 1945. Se lo suele rotular como drama de un realismo poético o realismo simbólico. Porque evidentemente hay un corrimiento en esta época de Lorca hacia una dramaturgia más realista, más ilusionista, capaz de generar mayor ilusión de realidad. Pero sigue siendo un realismo con un lirismo en sus diálogos, contenido, moderado y compatible con el ilusionismo, pero que sigue estando presente. Y además lleno de símbolos, como ustedes van a ver. Alguna declaración de Lorca testimoniada por Manuel Altolaguirre, saben que como él se murió dejando estas obras sin estrenar y algunas obras inconclusas, hay muchas cosas que se saben de estas obras por lo que él les había contado a sus amigos, por las declaraciones que había hecho. Entonces Manuel Altolaguirre, el poeta del 27, cree recordar que en algún momento Lorca le dijo sobre la casa de Bernarda Alba más o menos esto: he suprimido muchas cosas de esta tragedia, muchas canciones fáciles, muchos romancillos y letrillas. Quiero que mi obra teatral tenga severidad y sencillez. Esto apunta a lo que yo les venía diciendo, el interés en que el drama se vuelva ilusionista, fuera capaz de capturar al público en esa ficción, provocarle inmersión en ese mundo ficticio, aparte de esos estados poéticos. Y para eso entonces modera un poco la intensidad del lirismo de los diálogos, que antes había sido un rasgo dominante en su producción. Otra de las declaraciones, en este caso testimoniada, recordada por Carlos Mora Lynch. Carlos Mora Lynch dice que Lorca le había puesto como subtítulo a la casa de Bernarda Alba, drama de mujeres en los pueblos de España. Y esto, es el subtítulo que realmente se conserva en los manuscritos y en los textos que dejó Lorca sobre la casa de Bernarda Alba. Lo que Carlos Mora Lynch cree recordar que le dijo Lorca es lo siguiente: hay, no muy distante de Granada, una aldehuela en la que mis padres eran dueños de una propiedad pequeña, Valderrubio. En la casa vecina y colindante de la nuestra vivía doña Bernarda, entre comillas, porque no se llamaba en realidad doña Bernarda, una viuda de muchos años que ejercía una inexorable y tiránica vigilancia sobre sus hijas solteras. Prisioneras privadas de todo albedrío, jamás hablé con ellas, pero las veía pasar como sombras, siempre silenciosas y siempre de negro vestidas. Ahora bien, había en el confín del patio un pozo medianero sin agua
y a él descendía para espiar a esa familia extraña cuyas actividades enigmáticas me intrigaban, y pude observarla. Era un infierno mudo y frío en ese sol africano, sepultura de gente viva bajo la férula inflexible del cancerbero oscuro. Doña Bernarda, no el cancerbero oscuro. Y así nació, termina diciendo Lorca, la casa de Bernarda Alba, en que las secuestradas son andaluzas, pero que, como tú dices, tienen quizá un colorido de tierras ocres, más de acuerdo con las mujeres de Castilla. Bien, lo que interesa acá de esto es que esto puede haber estado inspirado en unas vecinas, en una casa vecina de Lorca, lo cual no deja de tener un enorme color local. Y hace poquito, el año pasado creo, me contó un periodista mendocino, locutor de radio, Miguel García Urbani, que además tiene un libro, escritor, un poco también narrador oral, y tiene un libro muy bonito, inspirado en Lorca y en el tango. Se va como inspirando en Lorca y en el tango. En este momento no me acuerdo el título, pero lo presentamos hace unos años cuando hicimos un homenaje en Mendoza a Federico García Lorca. Bueno, me contó que el año pasado se inauguró la casa de Bernarda Alba en Valderrubio, es decir, el Estado, el municipio, el ayuntamiento, compró esta casa, debe haberla comprado a precios terribles, porque imagínense el valor que le otorga ser la casa de Bernarda Alba a ese lugar. La compró y la inauguró como museo, ¿no? Como la casa de Bernarda Alba. Yo no la conozco, no he podido ir. Bueno, a lo que me refería es que más allá de que esto pueda tener de que la obra y que los personajes de la obra puedan tener un prototipo en la vida real, un modelo real en el cual Lorca se haya inspirado, más allá de eso, la pieza se titula Drama de mujeres en los pueblos de España. Lo que le interesa es destacar qué drama, qué conflictos pueden vivir las mujeres en cualquier pueblo de España. Son conflictos más bien de pueblo, porque implican una moral muy férrea, muy rígida, que no era la propia de las grandes ciudades, y menos en la época de la República, que fue muy progresista y avanzaba mucho, sino más bien la propia de los pueblos de España, que se resistían a muchos de estos avances, en muchos casos. Bien, algunas claves de lectura. Vamos a ir ágilmente, porque es una obra, como les dije, como abierta a comunicarse con el gran público y por lo tanto no entraña demasiada dificultad su lectura. La forma de la obra, la estructura del drama es una forma clásica, tiene la forma cerrada del drama clásico, y con forma cerrada me refiero a que tiene una estructuración en tres partes, ¿sí? Un primer acto donde se presentan los personajes, bueno, se presentan dramáticamente, no hay ningún narrador que los presente, digamos. Ocurren determinadas situaciones que nos permiten ir conociendo quiénes son, cuáles son sus vínculos, y se presenta el conflicto. Comprendemos cuál es el conflicto en ese primer acto. Un nudo y finalmente un desenlace trágico. Como les estoy diciendo, es una tragedia, así que su desenlace es trágico. Tiene esa estructura tripartita de la forma cerrada y tiene otras características de la forma cerrada que, a ver, ¿a qué se le llama forma cerrada? Bueno, a la forma dramática, la forma de la acción dramática, la estructura de la acción dramática que de alguna manera está motivada por el modo de representación propio del drama, que es inmediato frente al público, sin mediación. En el drama la historia, a diferencia de la narrativa, donde hay un mediador, un narrador que cuenta una historia que ya pasó, hay un sujeto que cuenta una historia que ya pasó, en el drama no hay ningún sujeto que cuente, no hay mediación. La historia ocurre directamente frente a nuestros ojos, en presencia del público y en presente, porque además entendemos que eso está, la convención
es que aunque sabemos que es ficticio lo que está ocurriendo ahí, hacemos el pacto, ¿eh? De que eso ocurre como si estuviera pasando ahora mismo, que yo estoy mirando a los actores en el escenario. Bueno, la forma que está motivada de alguna manera, que lleva a su extremo y lleva a sus últimas consecuencias las limitaciones propias de ese modo de representación, es la forma puramente dramática, estrictamente dramática o cerrada. La otra, que se estira en el tiempo, tiene muchos personajes, hace muchos cambios de lugar, se la suele llamar forma abierta o épica, como Shakespeare, como Brecht. Pero Lorca se ciñe más bien a la forma cerrada o clásica o puramente, estrictamente dramática, en la que aparte de estar esa estructura tripartita, bueno, la representación no lleva tanto tiempo, es un tiempo que el público pueda soportar perfectamente frente a los actores, no hay tantos cambios de escenografía o los menos posibles, la acción dramática está más o menos constreñida en el tiempo, etc. Unidad de tiempo, unidad de lugar, bueno, ya saben. Unidad de acción, no hay muchas acciones, todo gira alrededor de un hilo central de acción y por lo tanto tampoco hay tantos personajes. En Shakespeare, que es más bien, escribía más bien de acuerdo con la forma abierta o épica, hay muchos personajes, muchas líneas de acción. Entonces, las acciones están integradas alrededor del hilo central de la historia. Solo hay unas poquitas, en esta obra, solo hay unas poquitas situaciones periféricas, como, les voy adelantando, algo que ustedes ya van a leer o ya han leído, es una obra que muy probablemente ya hayan leído, la llegada de los segadores, la visita de Prudencia, el episodio del caballo Garañón, que no están integradas a la historia central, son como momentos periféricos en que se generan situaciones aledañas, periféricas o situaciones poéticas, pero que de todas maneras tienen una relación temática fuerte con el conflicto central, ¿sí? Y se pueden convertir como símbolos, como el episodio del caballo Garañón. El caballo que está en celo, excitado, de acuerdo con este calor que domina, ¿no? Les dije en lo que decía Lorca, bajo el sol africano, bueno, hace mucho calor. Y ese calor también lo tienen los personajes, las personajes, ¿sí? Tan calientes, por decirlo de la manera más clara posible. En cuanto al tiempo, se supone que el tiempo ficticio, el tiempo de la acción dramática, es más o menos contemporáneo al momento en que Lorca lo escribió, esta obra, al momento de escritura. Todo ocurre en verano, lo cual se vuelve significativo, como acabo de decir. No es un dato accesorio, es un dato de la acción dramática, del tiempo de la acción dramática, que adquiere sentido. Y la estructura temporal de la obra son tres grandes escenas, tres grandes bloques de acontecer, separados por elipsis temporales. Son tres jornadas en los que hay un tiempo más o menos indeterminado en que pasan cosas en el medio, porque nosotros entendemos que la acción entre un acto y otro, hay cosas que han cambiado en la casa, ¿no? No sabemos cuánto es el tiempo, pero son tres jornadas, está condensada en tres jornadas. Tres días en que ocurrieron cosas importantes en esa casa, en esos 3 días o menos, porque es un rato de cada uno de esos 3 días, pasa todo. En cuanto al espacio, también está cerca de la unidad de lugar. Si bien no cumple estrictamente la unidad de lugar, está muy cerquita porque el escenario va cambiando, pero son todos lugares dentro de la casa de Bernarda Alba, la casa regida por Bernarda Alba, por eso se llama así. No es la casa de toda la familia, es la casa en donde se vive como Bernarda Alba dice que hay que vivir. Bueno, son 3 habitaciones de la casa con características similares. Presten mucha atención a las acotaciones
a las didascalias espaciales, porque también tiene elementos simbólicos el espacio. Hay elementos muy significativos. Aparte de configurar un espacio ilusionista, es la casa donde ocurre la acción. Hay elementos que empiezan a cobrar valor simbólico. Presten atención a los colores de las paredes, no les quiero anticipar, ustedes pongan a funcionar sus habilidades interpretativas, que me vienen demostrando que son muchas. Presten atención a las variaciones de luz y de color de las paredes entre los 3 actos. Y además a las definiciones emotivas que realizan Bernarda o las hijas sobre el espacio. Presten atención a lo que ellas mismas dicen sobre el espacio. Por ejemplo, la Poncia, en un momento, el personaje de la Poncia dice: nada pasa por fuera, eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas. Tus hijas, pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de sus pechos. El espacio, evidentemente, empieza a cobrar significado, o digamos, la significación del espacio se empieza a construir en la casa Bernarda Alba muy fuertemente a través de la oposición dentro-fuera. Todo lo que nosotros vemos ocurre dentro, pero hay ruidos que se escuchan de la afuera, gente que pasa afuera, afuera está también el motor de la acción de la casa Bernarda Alba, a quien nunca vemos, ya me voy a referir a él, pero nunca lo vemos, está afuera. Entonces hay cosas que pasan adentro, hay cosas que pasan afuera. Y además, dentro de la casa hay diferentes espacios. Están los lugares comunes y están las habitaciones de cada una de las hijas. Las habitaciones son también los lugares en donde cada una puede ser un poquito más libre. Es como ese lugar del pecho, del corazón de estos personajes que Bernarda ya no puede controlar y que la Poncia le advierte: mirá, esos te van a obedecer, pueden hacer lo que vos les digas, pero vos no podés controlar lo que ellas sienten y las pasiones que experimentan. Bueno, así como también tienen un lugar en su corazón más libre que el resto, dentro de las casas ese lugar es el adentro del adentro. Son las habitaciones, las interiores, que en general no vemos. Vemos los lugares compartidos, los lugares comunes, donde rige la norma de Bernarda, pero ellas dicen: me fui a tal lugar, me fui a la habitación. Adela también, desde su habitación, hace de las suyas. También dentro de la casa, el patio, que es lo que está más cerca de la afuera, tiene un significado. Empiecen a pensar. En cuanto a los personajes son en general bastante complejos en su carácter, todos. Y con complejos me refiero a que los personajes no tienen 1 o 2 rasgos que los definan y que por lo tanto se vuelven absolutamente predecibles en su actuar. Un personaje complejo es un personaje que se empieza a parecer a lo que somos las personas reales, que no somos tan predecibles, ¿no? ¿Cuántas veces nos hubiera encantado decir: sobre todo, a ver, si somos un poco celosos tal vez, tal persona está haciendo tal cosa, o siente tal cosa, o quiere a tal persona, y entonces quisiéramos descifrar qué es lo que le pasa en la mente de la chica o el chico que queremos, etcétera, ¿no? Nos encantaría, pero no. Los seres humanos somos complejos y los vamos conociendo de a poco y a veces nos sorprenden. Bueno, lo mismo pasa con los personajes complejos en un drama, que por supuesto nunca son seres humanos reales, están construidos artificialmente por la mano de un escritor, de un dramaturgo, pero se tratan de acercar a esa complejidad. Bueno, son casi todos complejos. Y son complejos porque también tienen rasgos, están caracterizados, tienen características en todas las dimensiones de su carácter. En esto tomo herramientas, en esto y en mucho del análisis, de las claves de análisis que les estoy dando, tomo elementos de un teórico que, bueno, a mí me ha enseñado mucho sobre el análisis de una obra de teatro, que se llama José Luis García Barrientos, y el libro se llama Cómo se comenta una obra de teatro. Bueno, él dice que el carácter de los personajes
suele tener, porque no necesariamente aparecen todas en todos los personajes, 4 dimensiones: física, psicológica, moral y social. ¿Mm? Lo físico no hace falta que lo explique, lo psicológico son los atributos psíquicos del personaje, de su forma de ser, de sentir, de experimentar la vida. Lo moral tiene que ver con las normas sociales, cómo se posiciona frente a las normas sociales, qué rasgos tiene en cuanto a lo bueno o lo malo, ¿sí? Y entonces lo moral nos hace a nosotros establecer juicios sobre el personaje que nos hacen juzgarlo como bueno o como malo, y por lo tanto eso facilita o al contrario, repele nuestra empatía. Lo social, bueno, a ver, a qué grupo social pertenece, a qué clase social pertenece, etc. Bien. Los personajes de la Casa Bernarda Alba están caracterizados, tienen características importantes en todas estas dimensiones. Lo físico importa, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay alrededor de lo físico podemos establecer distinciones entre Adela, que es la joven y la más bella, y otros personajes a los que le podemos atribuir vejez. El extremo sería Angustias, que es la más vieja de las hijas y la más fea, el opuesto a Bernarda. Y el opuesto también en otros puntos, como el social, al que nos vamos a referir enseguida. En cuanto a la dimensión social, las tensiones sociales, se presentan en las obras tanto en el orden de clases como en el orden de géneros. Lo dominante, el tema dominante en la obra tiene que ver con problemas del orden de géneros. Es problema de mujeres que viven sumidas en normas del patriarcado muy estrictas, que a veces ellas mismas se encargan de reproducir y de mantener vigentes. Pero también aparece el orden de clases. Presten atención en la restricción que hace Bernarda a las hijas de casamiento, cuánto les dice sobre la importancia de no casarse con gente o no juntarse con gente que no pertenezca a su clase social, porque son mujeres de una clase acomodada. Y dentro de lo social, además, Angustias, que es la única que parece que tiene derecho a hacer lo que quiere y la única que se puede casar, es así porque ella es hija de un primer matrimonio de Bernarda, que había, de cuyo padre había heredado una fortuna, y que las otras hijas no tienen. Esa condición, tener más dinero, tener independencia, autonomía económica respecto de Bernarda, le confiere libertades que las otras hijas no tienen. En el orden de género también presten atención en cuanto al orden, a las temáticas de género que hay en la obra, a que todo, a pesar de que no hay hombres en escena, no aparece ningún varón, son todas mujeres las protagonistas. Sí hay personajes varones, pero no personajes presentes, es decir, personajes representados por un actor o por una actriz. Son personajes latentes que andan en las inmediaciones, en el espacio contiguo, o ausentes, que están simplemente aludidos por los diálogos, como el padre que se ha muerto. La obra comienza con el duelo. El padre se ha muerto y Bernarda se va a dedicar a mantener al padre y a sus leyes vivas. Al padre vivo, de alguna manera, y a sus leyes vigentes. Bueno, y la obra, a pesar de que Pepe el Romano, que es el galán, del cual se siente atraída más de una de las hijas, a pesar de que no aparece y que anda, como sabemos, van a saber, en las inmediaciones, en el espacio contiguo, en el patio, cerca del gallinero donde está el caballo Garañón y donde está todo ese símbolo de la potencia sexual que es el caballo para Lorca. Bueno, Pepe el Romano, a pesar de no aparecer en escena, diríamos que es tal vez el centro de la acción dramática. Es el que tira de los hilos de la acción dramática, es de quien depende la acción de las otras, de los personajes femeninos,
porque todo gira alrededor de lo que Pepito el Romano quiere, dice, hace, desea. Incluso la misma Adela, que es rebelde, va para adelante y se choca las normas hasta el punto de terminar como termina, incluso la misma Adela, que tiene ese verde que te quiero verde, que es el empuje sexual y el deseo desenfrenado y potente, que también empieza a colindar y a tener el riesgo de contaminarse de muerte, tiene ese verde, como lo van a ver ustedes de manera clarísima, no les voy a decir nada más. Ella incluso, que es tan rebelde con la madre, que hace lo que se le canta, bueno, no, con Pepe el Romano no. Pepito se quiere casar con la... Lo digo así porque no sé, me puse ahora y le digo Pepito. Pepito se quiere casar con la rica, pero quiere tener en su cama a la jovencita linda, y Adela se rinde ante esa voluntad. No se revela, acepta que no le queda otra que ser la otra de Pepe el Romano. Bueno, en la dimensión psicológica, bueno, en la dimensión social de los personajes que seguía desarrollando, ¿no? Porque estaba desarrollando todo el orden de clase y el orden de género. En el orden de clase presten atención también a las criadas, bueno, aparece la diferencia entre, por supuesto, la Bernarda y sus hijas, entre las cuales Angustias es la que tiene mayor autonomía económica, y las criadas que pertenecen a otra clase y que tienen una relación extrañamente más fácil con el sexo y con el varón. En cuanto a la dimensión psicológica, hay una fuerte presencia de la emoción de la envidia, porque de alguna manera Lorca muestra ese aspecto del patriarcado que, para funcionar, deposita y teje entre las mujeres a través de significantes que están en el mismo Freud, ¿no? Que él explica como naturaleza humana, pero que las teóricas feministas explican como cultura patriarcal atribuida por un varón a la naturaleza humana. Está el tema de la competencia por el bien deseado, que es el varón, ¿no? La mujer establece vínculos de competencia entre sí y entonces de esa manera no se alían entre ellas. Bueno, por eso ahora el feminismo, los feminismos, eh, promueven el tema de la sororidad, ¿no? En vez de competir con las hermanas, sentirse hermana, apoyarse. Piensen en esa emoción de la envidia como está representada. Y por otra parte, en cuanto a lo psicológico, lo característico de la obra es que lo interior, lo que está más adentro de los corazones, que la Poncia le había dicho, le había advertido a Bernarda, mirá que esas emociones ahí están, vos te crees que controlas todo, pero los corazones no los controlas. Bueno, esas emociones empiezan a salir, empiezan a aflorar a la superficie. Presten atención a los nombres que también de alguna manera caracterizan a los personajes. Los nombres ejercen una función caracterizadora, nos señalan aspectos del carácter de los personajes. Bueno, algunos críticos dicen que la Poncia de alguna manera y Bernarda podrían llegar a ser el mismo personaje, porque la Poncia sería el inconsciente, Bernarda es la conciencia negadora y la Poncia es el inconsciente, que le dice, mirá, que vos estás negando esto, pero esto está ahí. Es como si actuaran, ¿no? Como el inconsciente y la conciencia. Son dos personajes distintos, pero digamos, la Poncia es como el complemento de Bernarda en ese sentido. Y préstenle atención también al personaje de María Josefa, que es la típica loca que dice verdades que nadie se anima a decir. Todas las dimensiones del carácter, entonces, física, psicológica, moral y social, producen significación. Me faltaba hacer alguna referencia a la dimensión moral. Bueno, en la obra tiene una enorme importancia el tema de las normas sociales, así que lo moral
es fundamental en la obra. Hay una moral que está siendo puesta en duda, está siendo puesta en crisis y está siendo transgredida por una de las hijas, ¿no? Y hay otro personaje que está ocupado básicamente en sostener y mantener esa moral. Y en todos los personajes hay ambigüedad en cuanto a los atributos morales que les podemos atribuir. Es decir, son buenos, son malos, son buenas. Incluso en Adela, que es como la heroína, también hay ambigüedad moral. Presten atención en la obra, no en todo momento Adela hace cosas que juzgamos como totalmente buenas y generosas para sus hermanas. También está sumida en el complejo de la envidia, ¿eh? Y la provoca y le gusta y lo goza con eso. Entonces hay momentos en que la misma Adela nos empieza a caer antipática también por esta cuestión moral. Ningún personaje es absolutamente negro y ningún personaje es absolutamente blanco. Lo que sí se las arregla el dramaturgo con muy buena mano de dramaturgo es para producirnos, y fíjense por qué, no se los quiero adelantar. A pesar de que hay momentos en que nos hemos distanciado de Adela, puede llegar a empezar a provocar un poquito de antipatía el personaje, en el momento en que el dramaturgo necesita que nosotros estemos empatizando con Adela, porque se viene el desenlace trágico y para que se produzca la catarsis y nosotros nos emocionemos y vibremos con ese final trágico, tenemos que estar identificados con el héroe trágico, la heroína trágica en este caso. Si no, si no tenemos empatía, no se produce la vibración emocional en el público. Bueno, es muy hábil Lorca y en ese momento la hace hacer a Adela cosas que a nosotros nos cautivan y decimos, ay, sí, la adoro Adela, y ahí trácate. Piensen, lean. Bueno, estoy casi decidiéndome a terminar mi exposición porque no he dicho muchísimo. Los temas dominantes en la obra, el problema de la libertad individual en un orden social y moral cerrado, opresivo, que domina a los personajes, pero del cual evidentemente el dramaturgo se distancia y procura que el público se distancie, procura que el público tome posición contra ese orden moral. Y lo hace manipulando estas cuestiones de la empatía, ¿no?, con los personajes. Si estamos empatizando al final de la obra fundamentalmente, pero durante muchos momentos, el personaje que atrae nuestra empatía, fundamentalmente Adela, que es la que se rebela contra ese orden, evidentemente eso nos empuja a nosotros también a compartir su posición ideológica. Entonces, otro de los temas centrales es ese sistema de valores ligados a la honra tradicional española. En este caso no es la honra del varón que se mantenía de determinadas maneras, es la honra de la mujer. ¿Cómo se sostiene la honra en esa sociedad? Es el tema principal. Y se manifiesta fundamentalmente en el orden, los problemas, las problemáticas, las tensiones que la obra tematiza, pertenecen, como dije, al orden de géneros, aunque también aparecen los problemas de clases sociales. Por último, fíjense que esa rebeldía, como suele pasar en las obras de Lorca, esa rebeldía de un personaje hacia esa situación en la que se ve sumido, lo deja solo, en este caso la deja sola, y desenlaza o catapulta o produce el final trágico.